Listo, ya iniciando grabación y transcripción. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, ya para que quede nuestra grabación. Por el chat de aquí de la reunión les compartí un link de lo que trabajamos el viernes 22 de mayo. Pregunta, ¿cómo les fue con la construcción del árbol de problemas? ¿Quiénes ya lo tienen? Pueden levantar la mano ahí, contarme, bueno, el viernes un grupo ya había trabajado el árbol de problemas, entonces con Zuli Pedraza me dice que ya ellos tienen su árbol de problemas. ¿Quién más tiene el árbol de problemas? Estefanía Toro Ruiz, perfecto, ya van dos grupos. Ok. También el señor Ovidio tiene el árbol de problemas, van 3 grupos. Perfecto. Entonces, como ya tenemos ese árbol de problemas, se entiende que hemos identificado nuestro problema mayor, nuestro problema central, y al cual le vamos a apostar a desarrollar ese proyecto de investigación que nosotros vamos a hacer. Entonces, voy, como en la primera hora, quiero contextualizarles y llevarlos a una reflexión inicialmente de cómo se justifica un proyecto, por qué es necesario justificar un proyecto, cuál es esa importancia y por qué arrancamos desde el árbol de problemas. Y ya en la segunda horita, me gustaría que uno de ustedes exponga su árbol de problemas y a partir de ahí pues hacemos un ejercicio práctico de todo lo que ya ustedes tienen que empezar a trabajar para lo que va a ser la formulación del proyecto. Listo. Entonces, voy a apagar la cámara, voy a compartir todo el contenido que a nosotros nos brinda Sena a través de la plataforma Sajuna, contenido que está a la mano de ustedes, que ustedes pueden consultar, pueden leer, pueden validar y del cual ustedes se pueden apoyar en el momento que ustedes vayan a construir sus evidencias. Quisiera saber si en el momento hay alguien que tenga una duda, una pregunta, un interrogante que quiera hacer, dar a conocer, lo puede hacer y vamos dando el contexto. ¿Alguien tiene dudas de lo que puede construir el árbol de problemas o asumo y entiendo que no fue complicado, que con lo que les había explicado hoy hace 15 días, si no estoy mal, o el viernes anterior, porque hoy hace 15 días fue festivo, entonces quedaría bien. ¿Preguntas? Dime, John Harry. Profe, muy buena noche. Yo tengo una pregunta. No es tanto por de pronto el árbol de problemas, sino el árbol de problemas es alguna evidencia que toca entregar para, para, para la plataforma o es algo pronto para socializar con los demás compañeros. Mira, el árbol de problemas va a ser parte del proyecto como tal que ustedes tendrán que entregar. Al finalizar les digo la fecha. Va a ser parte del trabajo. ¿Listo? No lo tienen que entregar hoy, no lo tienen que entregar el viernes, pero sí hace parte del trabajo. O sea, sí o sí tiene que existir un árbol de problemas. ¿Listo, Harry? Listo, ¿Responde a tu pregunta? Sí, 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 respuesta a tu pregunta. sí, señora, muchas gracias. Ok, listo. Entonces voy a apagar la cámara y vamos a trabajar desde Sajuna. Bueno, ustedes aquí en el chat les coloqué también abreviadamente porque hoy vamos a trabajar porque hacemos una justificación, porque es importante hacer la justificación y arrancamos desde ahí. ¿Dónde estamos ubicados? Entonces estamos ubicados, hace 8 días yo les enseñé la ruta, pero no estoy compartiendo, aguárdenme un minuto, yo les comparto.
Espéreme porque es que no me deja entrar de las personas que me piden validar la entrada. Ay, Dios, compartir. Vamos cerrando tantas ventanas para que no se compliquen. ¿Qué haces? A ver, pantalla. Nueva pestaña, formato instrumento, pantalla completa. Señora, Ahí están viendo la pantalla de Sajuna, podemos. señora. chicos. No, señora. ¿Sí? No, señora. No, señora. No, profe. ¿No la ven? No, señora. Ah, ok, les entendí que sí. Ay, Dios, Padre. ¿Qué estará pasando? No, no la muestra. You should play safe and follow the rules. No rolling or jumping on the escalator. And ¿Alguien tiene el micrófono abierto? A ver. Ahí, nada. ¿Ahí ya lo ven o no? Sí, señora. ¿Sí? señora. Ok, gracias. Muy formal por avisar. Entonces, nosotros ya vimos la semana pasada lo de identificar el problema, en qué consiste identificar el problema, la forma correcta. Terminamos en todo lo que era el árbol de problemas, que el árbol de problemas sí o sí tiene un problema central, un problema mayor, y todo problema tiene unas causas y unos efectos directos. Es decir, causas, llamémoslo causas, consecuencias. A raíz de ahí vimos por qué era importante hacer un árbol de problemas, o sea, porque me permite identificar cuál va a ser el problema central, el problema eje, del cual voy a sacar todos mis objetivos de investigación, y porque llamamos que hay unos efectos directos, unos efectos indirectos y las causas también directas e indirectas. A raíz de ahí, nosotros entonces ya hoy entramos a ver por qué es importante, porque hablar de una justificación, pero más que yo les diga qué es una justificación, yo quisiera escuchar de alguno de ustedes qué entiende por justificación, qué concepto tiene de justificación y más de qué concepto. Algo que yo no les he preguntado a ustedes y que debí haberlo hecho en mi primer encuentro con ustedes es saber quién de los que están aquí, que hace parte de la formación, ya ha participado de pronto en el desarrollo de un proyecto de investigación, ya haya hecho un proyecto de investigación en otro nivel. Entonces sí quisiera conocer eso, porque pues así mismo, si hay alguien que ya ha trabajado un proyecto de investigación, puede ser pues como, digámoslo así, como un monitor, como un apoyo o un referente para hacer la formación. ¿Alguien ya ha tenido sus pinitos en investigación? ¿Ninguno de los asistentes de los 27 que hoy estamos? Chicos. Bueno, asumo No, que no. No, señora. De mi parte, no. Listo, entonces asumo que somos
que somos primíparos en el tema de investigación, en el buen sentido de la palabra primíparos, ¿no? O sea, que somos por primera vez que estamos aquí en este espacio. Entonces, ya pues teniendo esa base, retomo lo que estábamos viendo, lo de la justificación. Entonces decimos, ¿por qué justificar? O sea, ¿por qué yo tengo que justificar una investigación? Entonces, cuando yo hablo de justificar, es presentar esas argumentaciones sólidas que me van a soportar a mí mi proyecto y por el cual yo estoy diciendo que estoy cubriendo una necesidad o que busco cubrir una necesidad o busco solucionar una problemática. Entonces, con esa justificación, yo tengo que tener, primero que todo, un contexto para saber a qué le voy a responder, a qué le voy a apuntar. Entonces, primero es, sí o sí, siempre, siempre, muchachos, todo arranca de una situación actual o de un diagnóstico. Recuerden que hicimos un ejercicio de un diagnóstico. Entonces, lo primero es, ¿en qué aspectos mejora la situación actual con ese proyecto de investigación que yo quiero entrar a diseñar y a ejecutar? Porque ojo con eso, son dos conceptos bien diferentes. Un tema es que yo quiera diseñar un proyecto y otro tema es que lo diseñe, pero que mi objetivo final y principal, mi meta sea implementarlo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Diseñar e implementar. Diseño se queda ahí, como cuando yo diseño un vestido, se quedó el vestido diseñadito, diseño unos zapatos o hago un dibujo, ahí quedó diseñado. La palabra implementar se refiere a que yo lo entro a ejecutar, lo entro a operar, a que sea operativo, operativizar el tema con mi proyecto. Entonces, que lo que yo busco con ese proyecto realmente vaya a dar una mejora a esa situación o vaya a cubrir esa necesidad. Lo otro es decir yo por qué considero que eso que yo voy a plantear en mi proyecto, si es una solución viable y que es pertinente a cubrir. Retomando lo que veíamos el viernes, hubo 3 compañeros que concluyeron lo mismo, y es que a esas unidades productivas les falta el tema de sistematizar ya sea la información o esos procesos y procedimientos inherentes a una actividad. Entonces, de ahí ya sale un problema. Ese sería un problema eje central para uno de ustedes que vaya a desarrollar el proyecto. ¿Qué digo yo también en esa justificación? ¿Cuál va a ser ese valor agregado que va a aportar el proyecto? Es decir, si esto también lo aterrizamos en un proyecto que contaban que se unieron para el tema del agua por canales, entonces, ¿cuál va a ser el valor agregado? Un valor agregado es que se puede ver una unificación de la comunidad de esa vereda para el desarrollo de los proyectos. O un valor agregado es que se presta un bien común para una sociedad. O sea, no es para unos cuantos, sino para toda una comunidad. Ese es el valor agregado que yo tengo que entrar a identificar que va a brindar mi proyecto. Por ejemplo, no sé si a raíz de lo que ya hemos trabajado, ahorita final de la hora, me dicen un proyecto y vamos a sacar toda esta justificación. Entonces, alguien de la sala puede tomar como
un papel de monitor o de relator y va a tener en cuenta estos 3 aspectos. Primero, el de mejora. Entonces, vamos a identificar esos aspectos puntuales en los cuales hay que entrar a hacer mejoras para responder a esa necesidad o a ese problema. Se debe tener información confiable. ¿De dónde vamos a sacar esa información confiable? Del instrumento de caracterización. En lo posible que sea cuantificable. Por eso, en el ejercicio que hicimos, era tan importante entrar a cuantificar esas unidades productivas, hacer esa base de datos, graficar esa información, porque de ahí es que yo saco la base de información cuantificable y de ahí yo voy a entrar a establecer unos indicadores de medida que en última son los que me van a decir cómo eso me está afectando y cómo lo voy a entrar a solucionar. Puede darse información sobre el aumento de la productividad, también del mejoramiento o de la disponibilidad de un bien o un servicio. Eso se cita en la justificación. Cuando hablamos de por qué se considera que es viable, entonces se debe tener claridad sobre las alternativas que se tenían para solucionar ese problema y para satisfacer o el problema o satisfacer la necesidad. Esta información se debe argumentar con base a la información recopilada en el diagnóstico. ¿En dónde? En el instrumento de caracterización. ¿Listo? Por eso lo importante que era que desarrolláramos ese instrumento a conciencia y que fuéramos conscientes de lo que íbamos a desarrollar. Listo. Ahora, ¿cuál es el valor agregado o aporte del proyecto? Entonces, recuerden que en la justificación yo voy a mencionar eso. Si ese valor agregado está, recuerden que un proyecto en lo posible, y esa es la idea de un proyecto, es que las soluciones no van a ser solo para una comunidad o un grupo de personas reducido, sino que esa solución va a ser para toda un territorio, una vereda, una ciudad, un municipio, un país. Desde ahí el valor social que tiene que llevar inherente los proyectos, que tenga un impacto para esa segmentación de esa población que yo escogí y del cual voy a trabajar. Ahora, ya tengo la justificación. Paso a seguir, ¿cuál es? Una vez yo tengo la justificación, como en todos los trabajos, el paso a seguir es identificar unos objetivos. Ojo con el momento de identificar los objetivos, porque cuando yo formulo esos objetivos, me va a decir hacia dónde es que yo voy. Y aquí hago una pausa, porque no sé si fue con ustedes o fue con otro grupo, pero no sé si con ustedes trabajé, les compartí ya un listado de verbos para formular objetivos. ¿Fue con ustedes? Sí, señora. Ya ustedes tienen ese listado de verbos. No, señora, creo que no se envió el archivito, profe. Espérenme, yo miro en los archivos de ustedes, porque sí me gusta que tengan ese listado de verbos. La clase 1, el video, la 2, la 3. Ah, sí, yo ya les compartí listado de verbos a trabajar, sí, ya lo tienen. Entonces, con ese listado de verbos, por eso se los compartí. Porque de ahí ustedes tienen que entrar a mirar si van a formular un objetivo específico, cómo van a formular el objetivo general y qué verbos hay para esos objetivos generales.
qué verbos utilizo para objetivos específicos y cómo los puedo plantear. ¿Listo? De la invitación es a que lean ese documentico y de ahí pueden ustedes empezar a mirar, bueno, según mi proyecto de investigación, qué verbo puedo trabajar. Dime, Nicole. Nicole. Buenas noches, instructora. Buenas noches, Nicole. Ay, a chat envié una captura. Es que me estaba metiendo a la página de Sajuna y me parece que eso es de usted y que está para mañana, creo que es. ¿Esto es mío? Sí, señora. Elaborar un perfil de proyecto productivo de acuerdo con las condiciones del sector productivo y aspectos técnicos. No vi la fecha. Sí, señora, y dice viernes 29 de mayo. Ah, No, pero mañana no es viernes. Mañana es martes, Nicole. sí, sí, señora. ¿Listo? Quedó para el 29 de mayo. Esa parte que era lo de, la ficha de caracterización, el instrumento de caracterización, las gráficas, lo que deben de la base de datos. Listo. Ah, sí, sí, señora. Bueno, ¿Listo? Bueno, no, tranquila, muy bien que pues lo preguntes así, no importa. Entonces, tenemos que, estos son nuestros objetivos, ¿cómo me voy de aquí, de donde Nicole? A ver. Un minuto, chicos. Bueno, y aquí alguien me puede decir cómo me salgo de acá. Me entré a lo de chat y no me está dejando salir. Ya. Ah, era que Nicole estaba ahí como que compartiendo, mostrando en grande. Bueno, no sé qué pasó, pero ya estamos aquí. Entonces, cuando yo digo identificar los objetivos, entonces nos vamos a poner en la tarea de organizar, esta tarea es para el viernes, organizar mi justificación. Miren lo que van a traer para el viernes, para que estén bien juiciositos, ustedes son muy juiciosos. Vamos a trabajar en la justificación, en plantear el objetivo general, en plantear los objetivos específicos y vamos a llegar, aquí creo que Ovidio me preguntaba, bueno, no era Harry era el que me preguntaba, bueno, instructora, ¿y qué va a hacer con el árbol de problemas? Entonces, en esta parte, primero hacemos justificación, luego objetivos, luego vamos a colocar el árbol de problemas y ya después empezamos a mirar las análisis de alternativas. ¿Qué alternativas pueden llegar a ser? Definir las actividades, cómo vamos a definir las actividades y con qué matriz vamos a definir las actividades. Para esto vamos a usar una matriz específica y ya el viernes entraríamos en lo que es costo, presupuesto y flujo neto de caja. Cómo vamos a costear las actividades, nuestro presupuesto, cuál va a ser nuestro flujo de neto de caja. Y el otro lunes trabajaríamos lo que son metas, indicadores y medidas de verificación. Este es un trabajito largo porque tenemos que plantear indicadores, no solamente decir voy a trabajar tal indicador, sino decir por qué voy a trabajar ese indicador también. ¿Listo? Entonces nos devolvemos a donde estábamos, que era por acá. Entonces, en la formulación de todo proyecto, sí o sí, entonces tenemos que formular, más que formular, identificar las alternativas de solución. Esas alternativas de solución
son las que de alguna u otra manera también se reflejan en el árbol de problemas, y a partir de ese árbol de problemas, ustedes van a fijar los objetivos. Por ejemplo, si del árbol de problemas, me bajo acá, donde hay un árbol de problemas, aquí, dice que el problema central son bajos rendimientos por hectárea de los cafetales pertenecientes a las familias cafeteras de la asociación El Turpial. Ese es un problema. Una de las causas es deficientes prácticas de fertilización. Una consecuencia, otra causa es deficiente manejo agronómico de las plantaciones, deficiente manejo de las cosechas y poscosechas. En nuestro árbol de objetivos, recuerden que también vamos a trabajar un árbol de objetivos. Entonces vamos a tener un objetivo general, que va a ser como lo que se ve aquí, el problema central, y vamos a tener unos objetivos específicos. Para este árbol de problemas, de objetivos, el objetivo general es mejorar los rendimientos por hectárea de los cafetales pertenecientes a las familias cafeteras de la Asociación El Turpial. Un objetivo, ¿cuál sería? Mejorar la práctica de fertilización, otro sería mejorar el manejo agronómico de las plantaciones, mejorar el manejo de cosecha. Bueno, y ahí plantean un sinnúmero de objetivos específicos que salen de este general. Pero para que no nos enredemos con tanta teoría, por eso yo digo que ahorita vamos a plantear los objetivos con base a alguno de los proyectos que ya se haya identificado el problema. ¿Cuál es un error en el que uno tiende a caer en el momento de construir estos objetivos generales? Nunca vayamos a decir en nuestro objetivo, dar soluciones como intentar decir, mediante el uso de herramienta técnica o a través de tal cosa, porque ese tipo de expresiones quedan muy generalizadas. Si yo digo a través de, eso puede quedar muy amplio. Recuerden que mis objetivos tienen que ser los más concretos posibles. Que si yo digo rediseñar el proceso de recolección de residuos, sea realmente un rediseño, que yo lo vaya a cambiar, y no que simplemente lo esté citando ahí como por citar. Se suele confundir el objetivo general con un objetivo específico, pero recuerden que el objetivo general me va a hablar a mí de ese grave problema que yo estoy tratando de solucionar con ese proyecto. ¿Listo? Listo. Ahora, describir el objetivo como una acción parcial desarticulada. No podemos ser imperativos. ¿Qué significa eso? Tenemos que ser lo más lógicos posibles, lo más reales. Si yo sé que solo tengo una hectárea, pues no puedo pretender que en una hectárea de tierra yo vaya a tener 100 animales de cría. Entonces, esos objetivos tienen que ser lo más reales posibles, porque recuerden que en los objetivos salen las metas a llegar, salen los indicadores. Entonces, no puedo plantear metas inexistentes porque planteo objetivos irrisorios. Los objetivos tienen que ser alcanzables. ¿Listo? Por ejemplo, si yo digo adquirir 1000 bultos de fertilizante, eso es muy generalizado. 1000 bultos de qué fertilizante, a qué precio, por qué 1000 bultos y no 2000. Entonces, tengo que aprender a ser más específico al momento de plantear los objetivos. Y en los específicos, no podemos solamente decir, yo solamente voy a formular un objetivo específico, no. Por lo general, yo formulo un solo objetivo general, siempre va a haber un solo objetivo general,
y mínimo 3 objetivos específicos. Esos hijos, yo los llamo hijos del objetivo general, son los que me van a permitir a mí llegar al general. Son esos peldaños o esas escaleras, como los queramos llamar, que me permiten llegar a mí a ese objetivo general, a esa meta, y en últimas a mi meta. ¿Listo? Entonces, contar con un solo objetivo específico es irreal, no es actualizado. Describir los objetivos específicos de manera muy amplia tampoco está bien. Recuerde que entre más yo cierre mi lectura, mi argumento, pues más fácil voy a llegar yo a la meta. Recuerden que para formular objetivos específicos o generales hay unos verbos. No puedo utilizar verbos, por decir algo, operativos, si lo que yo estoy manejando en mi tierra, en mi unidad productiva, no sean objetivos operativos, sino más bien objetivos técnicos o temas técnicos. Entonces, asimismo, yo tengo que entrar a formular mis verbos. Análisis de alternativas. Mínimo, y esto sí yo les quiero decir acá, y aquí nos vemos un ratico, mínimo planteemos 2 alternativas. Es decir, que en ese árbol de problemas yo voy a ver un problema mayor con sus causas y sus efectos, y que yo logre también ver una segunda situación. Por lo menos citemos 2 para nosotros poder hacer todo este ejercicio más adelante. ¿Listo? Ahora, problema identificado. Cuando yo ya tengo ese análisis de alternativas, que son las diferentes opciones que existen, que yo he identificado, por ejemplo, yo puedo decir, voy a solucionar el problema de agua potable en la comunidad de Vianí, por ejemplo, a través de, primero, colocar un acueducto. Ahí yo estoy solucionando el problema. Segundo, diseñar un sistema de, ¿cómo se llama esto? ¿Quién me ayuda? Lo que saca uno agua por... en línea, ¿quién está que me pueda decir? Cuando yo, por pozos, a través de pozos. Entonces, ahí es una segunda solución que yo puedo suministrar agua. O voy a dar solución a través de un sistema de riego. ¿Cuál va a ser la solución que yo voy a brindar? Entonces, de ahí que por eso les digo que se vea en ese árbol de problemas tanto el problema mayor como el problema chiquito. Para cuando vayamos a entrar a dar posibles alternativas, se vea la alternativa para cada una de esos problemas que yo identifiqué. Listo. Preguntas hasta ahí. Buenas noches. Buenas noches, señor. No veo el nombre. Señor Duber. Instructora, sí, una pregunta. Usted dice que envió el documento de las palabras, ¿a dónde le envió? ¿Eso quedó en WhatsApp o quedó en la guía, en la plataforma? Yo creo que yo se los envié al WhatsApp. Es que como cambié de celular, yo no lo veo. Pero déjeme, yo miro acá, pero sí aparece que se los envié. Aguárdeme un minuto. Usted ese día en la clase nos mostró el documento, pero no nos lo envió ni al WhatsApp ni por aquí por la clase tampoco. Sí, yo también, sí, porque yo lo revisé y tampoco yo ahorita lo estaba buscando y no lo encontré. ¿No lo tienen? Chicos. No, señora, no lo tenemos, profe.
Entonces, venga, ya mismo se los comparto aquí por el chat. De una vez. Ay, Dios. Aguárdenme en un minuto. Mientras tanto, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes todos trabajan? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Sí, señora. ¿Dentro de 8 días Sí, se les dificulta cambiar el horario? ¿Qué horario sería, instructora? Es que se me está cruzando con un tema que tengo, porque yo voy con ustedes de 7 a 9. Pero claro, ya ustedes me dijeron que ustedes trabajan, porque yo solo podría de 4 a 6 de la tarde, si cambio el horario. Instructora, de mi parte yo no puedo porque estoy trabajando, a esa hora no he salido todavía de trabajar. Sí, sí, yo los entiendo. No, entonces yo miro a ver desde dónde me conecto y hacemos el encuentro común y corriente. ¿Listo? Borremos. Todo sigue normal, no ha pasado nada. Entonces, a ver por acá, gestión agroempresarial. A mí tampoco me deja ingresar, pero no me ha pedido ingreso de nadie. Les comparto el listado de verbos para trabajar el planteamiento de objetivo general y objetivos específicos. A ver. Documento. Ficha cena, tal. Listado de verbos. Ya se los compartí por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Si quieren, revisen. ¿Sí? ¿Ya les llegó? Gracias. Sí, señora. Sí, Ok. señora. Ok, listo. Entonces, continuamos. Con ese listado, entonces ya ustedes pueden entrar a validar cómo van a formular el objetivo tanto general como los objetivos específicos. Recuerden que van a ser un general y mínimo 3 objetivos específicos. Según eso que ustedes identificaron, ese diagnóstico que ustedes ya identifican, que pueden trabajar. ¿Cuál es ese problema que van a transcribir y que van a tratar de solucionar con ese proyecto que van a hacer? Entonces, antes de eso, voy a escribirles a ustedes por aquí el orden de cómo vamos a ir trabajando el documento como tal. Entonces, ustedes van a hacer lo primero que hicimos, ¿qué fue? ¿Quién me recuerda? La caracterización. ¿Cómo? La caracterización, profe, la encuesta. Listo, la caracterización. Perfecto. Entonces, a partir de esa caracterización, nosotros empezamos a desarrollar una serie de puntos, de contenidos. Entonces, ¿cuál va a ser esos contenidos iniciales? Lo primero es decir
¿cuál es hacer una segmentación de ese mercado? ¿Qué es segmentar el mercado? ¿Cuál va a ser la población? Cuando ya tenemos eso, yo les pongo todo el orden. Acá, esto es lo que va a arrancar. Diagnóstico de identificación. Primero que todo, el diagnóstico de identificación. Entonces, el diagnóstico sale de la ficha de caracterización. Como diagnóstico van a escribir una página. Venga, yo voy escribiendo aquí en el chat, porque vamos a empezar a armar. Yo les voy a ir diciendo para que vayan a ir adelantando. Entonces, como todo proyecto, como todo trabajo, va a llevar una portada, va a llevar una introducción, va a tener, bueno, antes de la portada, va a tener una tabla de contenido, va a tener la introducción, ahí la estoy escribiendo. Después de la introducción viene tabla de contenido. Antes de viene el resumen, introducción, justificación, objetivos, el general y específico. ¿Listo? Y después de esto, planteamiento del problema. Y este planteamiento del problema lo vamos a apoyar en el árbol de problemas. Ahí. Listo. Ahí está. Lo que vamos, justificación, objetivo general y específico, planteamiento del problema, apoyado en el árbol de problemas. Y luego seguimos con el análisis de alternativas. Análisis, venga, les escribo. Análisis de alternativas. Y yo creo que hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podríamos llegar para lo que van a avanzar de aquí al viernes. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, chicos? Pero una pregunta, eso que nos dejó aquí en el chat es para de pronto ir adelantando y hacer como de pronto una para socializar en la próxima clase. Sí, no es para que ya me lo entreguen, no. Recuerden que lo que sí, con la ayuda de Dios, me tienen que entregar el viernes es el instrumento de caracterización, la ficha de caracterización, la primera evidencia, la base de datos, los gráficos, todo eso. Dime, Marta. Buenas noches. Lo del árbol problema es como una evidencia como tal aparte, o simplemente nos recomienda hacerlo para poder apoyar. No te entiendo, Marta. O sea, lo del árbol problema es una evidencia. El árbol de problemas, yo le decía ahorita a Harry, a tu compañero John Harry, que él me preguntó lo mismo, ¿qué voy a hacer yo con ese árbol de problemas? Entonces, para los que están siguiendo aquí, lo que yo les vengo contando, entonces ese árbol de problemas viene después de la justificación. Aquí no lo explicaron antes,
pero en el trabajo viene después de la justificación. ¿Listo? ¿Por qué no lo explicaron antes? Porque como ustedes tienen que hacer ese levantamiento de información con la ficha de caracterización, de alguna manera ustedes tienen que llevar como esa activación en la mente de ir pensando qué problema puedo ir identificando a partir de lo que yo estoy hablando con esta gente. No sé si a ustedes les ha pasado que pueden estar hablando con una persona, pero ustedes ya van pensando qué van a hacer. No sé, de pronto con un jefe les pide algo y a medida que les pide algo, ustedes ya van pensando en la mente, lo puedo hacer así, 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 así. Lo mismo pasa así con este ejercicio. Se les puso a hacer un árbol de problemas antes de, para que ustedes a medida que vayan haciendo esas entrevistas con esas unidades productivas, ustedes alcancen a identificar esa problemática. ¿Listo? Pero en el proyecto, en el documento que ustedes van a entregar el último día, va a quedar después de la justificación. Ahí va. Primero planteamos el problema aquí porque a partir de un problema es que sale la investigación. Por eso también fue primero el árbol de problemas, porque si no tenemos un problema definido, pues no tenemos un proyecto para hacer. Entonces, ¿cómo es el orden? Al momento de presentar el proyecto, primero va la portada, el resumen, la introducción, la portada, la tabla de contenido, el resumen, la introducción, el dueño del negocio, o sea, el proyecto como tal, la justificación, los objetivos y el planteamiento del problema. Hasta ahí. ¿Cuál es la idea? Que ustedes avancen hasta el planteamiento de los objetivos, porque ya ustedes tienen el problema. Por ejemplo, si yo le pregunto a Zuli, ¿cuál es ese gran problema que ustedes identificaron ya en su trabajo? Nosotros en el árbol hicimos lo de la sistematización. ¿Cómo quedó? ¿Puedes compartir esa sistematización? ¿O la puedes leer? ¿Cuál es el gran problema y cuáles las causas y cuáles los efectos? Me da un segundo, instructora. Creo que, John Harry, ¿puedes compartir? Es que yo no puedo. Profe, yo se lo comparto. Antes, espérate, dejo de compartir. Ok. Ahí lo pueden ver, ¿ya? Perfecto, ahí lo estoy viendo. Listo. En el trabajo que hicimos y la compañera, que ella es la que pues, hizo la encuesta y fue y preguntó en las unidades productivas, hubo un problema que falta tecnificar las unidades ganaderas, o sea, que hay muy poca maquinaria, equipos, que todavía se utiliza todos los métodos todo muy tradicional, que es muy escasa la implementación de tecnológica. Y esto pues limita económicamente las fincas, o sea, a la hora que no tienen de pronto las cosas modernizadas. Esas son las causas. Y hay unos defectos, que hay baja productividad, hay mayor esfuerzo, pues como todo es como algo más manual y pues no hay de pronto tanta maquinaria para de pronto ordeñar las vacas y toda esta cuestión. Y los procesos son más lentos, o sea, hay procesos más lentos, hay menor competitividad y menores ingresos económicos. Entonces el problema, como dije yo al principio, falta tecnificar más las fincas ganaderas. ¿Sí? Lo que pasa, instructora, es que en donde hicimos las encuestas es una vereda. Resulta que esa vereda pues está, hay ya gente que es adulta
y no hay como tantas personas jóvenes como para decir, no, venga, yo estoy viendo que, por ejemplo, en una de las, La Fortuna, se está O presentando de sea, que hay que arreglar praderas, hay que esto, sí. O sea que ese puede ser y otro no va a haber problema, como, que es una sí señora, población o sea, eso va longeva. como en la, como va, Ese, o sea, eso va enlazado como a todo lo que conlleva de lo que estamos hablando con el compañero. Ujú. Pero mira que Entonces, es ahí yo como le explico, identifico, señora, perdóname, yo te intervengo. Tú me acabas de decir ahí otro problema o una otra necesidad, que es el tema que identificación de necesidades, lo que yo les explicaba ahora. Tú me dices que identificaron que la mayor parte de la población es población adulta, que no hay población joven, ¿sí? sí señora, Como no hay población joven, y pues son los jóvenes los que hoy en día descubren y manejan súper bien todo esto de la IA, todo esto de las redes sociales, la tecnología. Entonces puede ser por eso que se esté dando esa situación, no solo en las unidades productivas que tuviste, sino en las otras unidades. Y entonces ahí tendríamos, exacto. si nosotros quisiéramos hacer una investigación grande y hacer un proyecto bien chévere, grande, ahí vamos más trasfondo. ¿Cuál es el Sí, sí, trasfondo del señora, o tema? sea, eso abarca o sea, eso es un tema grandísimo, porque pues al ser o sea, es una vereda de las veredas más grandes que hay a nivel García Rovira. Entonces, pues eso conlleva que eso va como por sectores, ¿no? En el sector donde no, yo hice las encuestas, pues es como el sector centro, que Sí, ahí más que todo es como ganadero, pero pues también si nos vamos como un poquito más allá, lo cafetero también es muy manual, o sea, no hay como la tecnificación también. Entonces, si ya uno quisiera un proyecto a futuro mucho más grande, claro, eso conlleva un tema muy grande, porque las fincas se prestan para tecnificarlas, para cambio de praderas, para muchos temas. sí, pero por ejemplo, cuando yo te decía, eso está súper. Cuando eso va más trasfondo, es que ahí es donde se ve cómo ha venido migrando la población joven del campo a las ciudades, ¿ves? Y Sí, claro, sí, señora. la necesidad sentida que tenemos hoy de que los jóvenes se enamoren del campo, del Lo que pasa es cultivar, Qué de pena, instructora, procesar. la interrumpo. Lo que pasa es que, bueno, pues normalmente en el campo, yo viví un tiempo en el campo. Normalmente en el campo, pues aún, no, mijo, usted tiene que irse para la ciudad porque allá es donde está la vida. Bueno, eso era como en el tiempo un poquito atrás, pero si ya vemos ahorita, hoy en día, como está la situación, como muchas cosas, uno, por ejemplo, yo como joven quisiera irme para mi finca y trabajar en mi finca, pero entonces, ¿qué pasa? Que si uno se va para la finca y no tiene la economía suficiente para llevar el dinero que necesita para invertirle a la finca, pues va a quedar lo mismo, no va a hacer nada. Sí, es que por eso todo se vuelve un círculo vicioso, ¿ves? Sí, Yo quisiera entonces, estar, pero no puedo estar porque no tengo los ingresos. Y como desafortunadamente, no solamente en nuestro país, en muchos países, sí, eso es general. no se da esos subsidios realmente a la gente que quiere trabajarlos. Y segundo, eh, por ejemplo, hoy yo veo que, bueno, independiente del gobierno que esté de turno, cero anuncio político, bien, lo que pasa es que nosotros los seres humanos no sabemos aprovechar lo que tenemos. Y Exacto. en muchos momentos yo he visto, porque hace como unos 10 años, 15 años atrás, aquí en el territorio donde yo vivo, el gobierno entregó unas tierras para que las cultivaran, para que las trabajaran, dio unas ayudas, pero la gente que hizo, las vendió, las loteó y hoy solamente hay cemento.
Entonces lo que va a pasar con nosotros es que a futuro solo vamos a comer cemento o vamos a comer alimentos artificiales y vamos a ser seres IA, alimentación artificial, porque no tenemos espacio donde cultivar, porque donde nos han dado para cultivar se ha vendido, ¿ves? Es que eso Entonces no también, pasa, eso no es solamente en el campo, en las ciudades lo mismo. Uno viviendo, yo por ejemplo, yo vivo en la ciudad y uno ve toda la construcción de apartamentos y todo eso, no hay zonas verdes, eso es un caos. La ciudad es un caos porque todo es construir edificios y edificios y no miran que a un futuro faltan zonas verdes, los problemas que tenemos hoy en día con el agua, con la parte de la luz, incluso acá yo vivo en Bogotá lo del tema del gas, eso es complejo. Por ejemplo, acá en Bogotá ya no se puede construir porque la luz no da. O sea, ya no están aprobando proyectos de apartamentos porque ya no hay luz, ni agua, el ¿ves? agua ya no llega. Pero entonces en ese sentido, mira yo como te redacté, no sé si cuando estábamos haciendo este ejercicio, el árbol de problemas hace 8 días, recuerde que les dije, no planteen el problema en forma negativa. ¿Listo? ¿Cómo les contesto yo eso? Cuando ustedes me dicen falta de tecnología en las unidades productivas ganaderas, entonces tengo que ir más allá. Si hay ausencia de esa tecnología, ¿en qué se viene reflejando esa ausencia de tecnología? Entonces mira que hay un efecto directo. Primero, baja productividad, mayor esfuerzo físico, procesos más lentos, menor competitividad, menores ingresos. Sí, señora. Y mire como yo les redacté el problema. No se los he compartido. Yo es que mire y no siquiera los he compartido. Ahí está, ahí se los paso por el chat. Cuando ustedes me dicen bajo nivel de productividad y me dicen competitividad, que eso viene siendo también rentabilidad, entonces yo les digo que puede llegar a quedar redactado como bajo nivel de productividad y rentabilidad en las unidades ganaderas debido a la escasa adopción de tecnologías y prácticas modernas. ¿Listo? Ok. Sí, señora. Viendo este problema, rápidamente entonces yo digo, listo, como no hay esto, un efecto es que hay baja productividad. Como no hay esto, requiere mayor esfuerzo físico. Si quieren, pueden colocar ahí mayor esfuerzo físico de los adultos mayores. Porque allá en la justificación, recuerden que yo les dije ahorita, en la justificación es a donde ustedes van a decir, van a hablar, ¿por qué es necesario dar solución a eso? Entonces, porque es una vereda donde la mayor parte de la población es longeva, o sea que ya son ya es en parte mayores, adultos mayores, de pronto adultos mayores con algún estilo de vida de salud limitado, que entonces Sí, hay unos que ya pues por la edad no pueden trabajar y empiezan es a vender las fincas. ¿sí ves? Entonces Entonces, ahí es cuando uno, por ejemplo, pues digamos, ese fue mi caso. El señor que nos vendió la finca, pues fue porque él ya la salud no era apta para estar en la finca. Empezando uno por temas de que allá es frío, el señor no podía estar en el frío. Bueno, y muchas cosas más. Entonces ahí uno es cuando aprovecha y compra buenas fincas. sí, ajá, pero sí ven el tema. Entonces ahí se los planteo. A partir de ahí planteen los objetivos. Marley Vanessa Tovar, ¿qué quieres decir? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Profe, qué pena que yo ingresé a la clase desde el inicio, pero como venía viajando, entonces casi no he puesto atención. Te quiero hacer una pregunta. El árbol de problemas es acerca del
o bueno, va enlazado al proyecto que vamos a empezar a hacer, o el árbol de problema es, digamos en mi caso, que es lo del arroz. ¿Por qué el arroz no sea, o sea, no se comercializa mejor o qué? Perdón, que es que no No, he entendido. te cuento. ¿De dónde nace el árbol de problemas? El árbol de problemas nace de que ustedes hicieron un ejercicio de registrar una información en unas fichas técnicas de caracterización, ¿sí? Ustedes ya hicieron ese ejercicio o lo están haciendo, están trabajando en una base de datos. Algunas variables de esa base de datos ustedes las van a seleccionar y van a trabajar unas gráficas, pero a raíz de esa encuesta, de esa aplicación de ese instrumento, ustedes identifican unos problemas, unas problemáticas. Entonces, la idea es que ustedes representen en un árbol de problemas, como se los explicaba hace 15 días, no este viernes que pasó, sino el anterior. Recuerden que el tronco de un árbol va a ser el problema central, la raíz va a ser las causas y las hojas va a ser los efectos. Entonces, ustedes tienen que entrar a determinar cuál es esa problemática central y este problema nació a través de qué causa, qué lo causó y eso, qué efectos está generando hoy. Ese árbol de problemas ustedes lo tienen que trabajar porque hace parte del proyecto de investigación que van a entregar cuando terminemos con este resultado. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, para los chicos que están proyectando su árbol de problemas, los efectos los veo muy apuntados a lo que es el problema. Maquinaria y equipo. Limitaciones económicas para modernizar las fincas. Pero si se dan limitaciones económicas, ¿es por qué? ¿Cuál puede ser la causa? Yo no lo veo tanto como la limitación económica, sino que una causa más bien es que puede ser baja, puede ser o poca presencia de ayudas del gobierno para los campesinos de la región, o pueden haber ayudas, porque pueden haberlas, pero al momento de no entrar a participar en ellas, hay una dificultad enorme en mucho trámite, mucho papeleo, mucha gestión. Entonces la palabra sería dificultad para acceder a auxilios o subsidios económicos para actividades agropecuarias, ¿sí? O pecuarias. ¿Sí ve? Eso es otro tema, porque puede haberlo. Los gobiernos, y lo digo porque ahí está, por ejemplo, está el Fondo Emprender, está el Capital Semilla, y hay muchísimos. El Banco Agrario con sus ayudas, con sus facilidades de créditos, pero yo lo pongo entre paréntesis, esas facilidades del Banco Agrario, porque en algún momento acudí al Banco Agrario para una gestión de un crédito para un proyecto mío, y me pidió esta vida y la otra, y una mano de trámites. Entonces, puede ser que las cosas existen, pero también hay mucha tramitomanía y mucho papeleo. Muy diferente a otros países. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, tú no tienes que ir ni siquiera al banco a gestionar un crédito. Nada. Tú no tienes que ir a poner la firma, la huella, nada. Tú levantas un celular, marcas el número de tu banco, dices cuánto necesitas, te graban la voz, explicas para qué y ahí mismo te desembolsan el dinero. Pero aquí hasta que usted no lleve la firma, la recontrafirma, la huella digital, la huella del iris del ojo y todo lo demás, pues no le desembolsan al pobre campesino. Esa es la otra. Al campesino al que más papeles le piden. Y mientras que a los grandes terratenientes es a los que ayudan. Entonces, hay una desigualdad en ese campo y más que todo en el campo de
de la agricultura en nuestro país. Entonces, yo más que decir que una causa es la limitación económica, más bien para mí la causa son las dificultades para acceder a ayudas económicas para modernizar los proyectos productivos en las unidades o en las fincas de la región. ¿Listo? Pero, profe, una pregunta, no, pues yo diría de pronto un aporte. Esta parte yo diría que limitaciones, porque pues acá hay un efecto que dice que hay menores ingresos económicos. O sea, digamos que usted por X o Y motivos le toca de pronto vender el producto más barato y todo eso, y escasamente con eso sobrevive y pues vuelve de pronto pues surte para el alimento del ganado o el medicamento, etcétera, pero no le da de pronto para mejorar o tecnificar la finca. Entonces, de pronto sería una y la que usted dijo sería otra, no sé. Sí, también puede verse desde ahí. Está bien el argumento. Es no, que, no me... qué pena, instructora. Yo interrumpo con lo del Banco Agrario. A mí el Banco Agrario en lo personal me parece que es o sea, tiene un buen campo, pero para uno en el campo, como tal, pero depende del proyecto en el que uno se vaya a meter. Porque hay unos LEDs que Sí. maneja el Banco Agrario que son muy buenos. O sea, uno, por ejemplo, saca una cuota, digamos, saca uno hace un proyecto de, digamos, arreglar la finca de la parte de cercas. Entonces, por Sí. X o Y razón, solicita uno un préstamo de 30 millones. Entonces, ya depende en qué le salga a uno para que el préstamo, pues como tal, le llegue a uno más económico, contando que en el Banco Agrario, pues paga uno cada 6 meses la cuota, que no es lo mismo que uno acá en la ciudad, por ejemplo, con Bancolombia, que uno paga todos los meses y son 30 millones, ¿cuánto no paga cada mes? Entonces, pues eso Ajá. es como intermitente, porque es por ejemplo, en Santander, el Banco Agrario pues ayuda mucho porque tiene buenos proyectos, o sea, buenos proyectos, buenos LEDs y no sale tan costoso pues como tal la cuota. O sea, sí es costoso, pero no como acá en la ciudad. Entonces Sí, yo sí tuve, tiene uno, señora. claro, lo que tú dices es la verdad, y es lógico que el banco pues pida una serie de documentos. Personalmente tuve una mala experiencia, porque entre más papeles me llevaba, más papeles me pedían. Tal vez no sé, tal vez el asesor de aquí, de la ciudad donde yo vivo, porque eso también lo que por ejemplo, mis tíos en la parte de Bucaramanga consiguen muy fácil también esos créditos para arreglar Sí, claro, sus para las parcelas. fincas, hay proyectos muy buenos para comprar ganado, para arreglo de vivienda, para arreglo de una cosa, incluso si uno quiere comprar una finca, tiene la oportunidad con el banco le financia a uno la finca. Lo que pasa es que toca hipotecarla, pero realmente es una buena opción cuando uno pues ve que puede pagar las cuotas, porque con la misma finca pues uno lo que hace es que invierte en ganado y pues de ahí mismo sale para la cuota cada 6 meses. Ajá, sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué va a decir William? ¿Quién tiene la mano levantada? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, William? Sí, William Bien, Santos. gracias. No, es que vi que estaban hablando, escuchando sobre el tema del Banco Agrario y pues la verdad yo vivo en Agua de Dios, Cundinamarca, y ese tema de solicitar un préstamo con el Banco Agrario es muy tedioso, ¿cierto? Si uno quiere tomar o implementar una unidad productiva, si la propiedad es alquilada, eso te pide cualquier cantidad de documentos y certificaciones por Ahí ICA. voy. Yo No, también eso. era con propiedad alquilada, sí, era un arriendo, en arriendo. Entonces, un arriendo mínimo tiene que ser a 5 años Sí. y fuera de eso tiene que pasar por un peritaje y si lo aceptan, mejor dicho, le buscaban 50.000 peros para decir uno que no. Lo único bueno, si es que si al momento decían que sí, era que ibas a pagar de acuerdo a la unidad productiva en 6 meses o 4 meses Sí. tu primera cuota, ¿cierto? Pero sí es muy No, tedioso, ¿verdad? Es muy difícil aquí en Agua de Dios.
A mí me pedían los documentos del dueño de la tierra, los extractos, las declaraciones, bueno, un poco, ¿no? Y pues nadie se va a poner con ese plan de facilitarle a uno tanta información económica, ¿ve? Entonces, desistí de mi proyecto. Oscar, dime. Buenas noches. ¿Me escuchan? Dime, Oscar. Bueno, es que Hey. respecto al tema de pronto que ustedes están comentando, que están hablando, digamos que yo he tenido la experiencia, porque digamos que he tenido la oportunidad de trabajar con el DANE, con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, y se ve muy frecuente de personas que sucede que alquilan una finca y que de pronto uno ha tenido la posibilidad de encuestarlo en una vez. Y como hay encuestas que se repiten para la misma persona porque van a mirar unos aspectos bueno, en periodicidad de acuerdo con el tiempo. Y muchas veces esas personas a los 6 meses ya están cambiando de lugar de residencia, ¿sí? Sí. Entonces también uno entiende que de pronto, digamos, esos documentos que puedan solicitar las personas, de pronto no es general de todas las personas que realicen estas situaciones de que se mudan o se cambian constantemente de lugares. Entonces es difícil en el campo, pues de pronto ese tema de que la gente no permanece veces mucho en una misma zona y de pronto se pide un préstamo y esa persona ya a los 6 meses ya no está en la finca. Entonces de pronto puede ser que esto genere de pronto desconfianza con relación a los bancos, ¿sí? Porque hay muchas, pues digamos que en lo que he tenido la experiencia con el DANI y en las encuestas que se realizan en la parte rural, y es que muchas personas de pronto salen favorecidas con préstamos a través del Banco Agrario, pero muchas personas no son tan responsables con el proceso de los pagos de las cuotas, ¿sí? Hay Sí, hay de personas todo un poco. que les prestan para hacer, bueno, para renovación de cultivos, para, bueno, muchas cosas, y hay personas que prefieren, de lugar de comprar las cosas, los insumos que necesitan, las ven a las personas los fines de semana en el pueblo, gastándose el dinero. Entonces, digamos que en el sentido de que de pronto hay ayudas, sí pueden haber ayudas, sino que hay personas que ya se acostumbran, pues no todas, pero tienen la costumbre de pronto hacer algunas actividades diferentes y por eso tal vez Sí, cuando es se está para hablando ellos. de la unidad productiva no es tan productiva como de pronto uno pensaría que podría ser. Eso es como todo. La verdad, eso es como todo. O sea, si de eso eso hay tanto de largo como de ancho. Pueden haber personas muy transparentes que sí piden ese proceso para algo que va a ser productivo, para algo que sí va a ser en esa tierra, como hay personas que lo toman como para invertir en otra cosa, ejemplo, digamos, para comprar oro, nada que ver con ganadería, y hacen ese otro tipo de negocios. Entonces, pues Sí. claro, las entidades bancarias tienen que de alguna manera respaldar y regularse y controlar estas fuentes de financiamiento. Es totalmente entendible, sino que claro, pues ahí es donde uno dice, carajo, uno que sí va de manera responsable, transparente, pues tanto problema, y algunas personas que no llevan la misma transparencia, sí lo logran más fácil. Pero bueno, Sí, son cosas ese es el tema, y de pronto no es generalizando, porque hay muchas personas que de pronto logran salir adelante y son responsables con sus créditos y van pagando bien y siguen teniendo mejores créditos con el banco. Exactamente. Pero pues Bueno, desafortunadamente pues hay otras personas que no aprovechan bien los recursos exacto. que de pronto Y pudieran tener mejorar la calidad de vida. les hacen un mal manejo y no lo aplican para lo que es. ¿Alguien más quiere presentar su árbol? ¿O nos quedamos con este ejemplo? Profesora, yo quiero presentar el árbol a ver si nos deja. Corregirse, corrige. Dale. Entonces, los que estaban proyectando, proyecta tú. ¿Ovidio es el que va a presentar o quién? ¿O William? Sí, señora. Ah, ok. Profesora, ¿si ve en la pantalla? Sí.
Yo veo la pantalla, pero no veo Sí. nada en las letras. Pero está Bueno, muy pequeño. Y muy pequeño y por el color, como que Sí. no deja ver. Yo te hago ¿Ahí una ya? sugerencia. Déjame ver el árbol. Permítame un momento. Pero, profe. Listo. Entonces, una sugerencia Profe, es un borrador. respetuosa para que se te vea lo que escribiste. Lo que escribiste en verde, colócalo en negro en esas hojitas, en esa parte café que tienes ahí, las hojas y las raíces. No se te ve nada. Y ahora sí, déjame ver el problema central, como lo tenías ahorita. Por eso el socio me dio los 4. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierra. Estoy trabajando. Profesora, bueno, aquí estamos los 3 compañeros presentes. Bueno, el problema central es como estamos trabajando la parte arrocera, el problema central es los costos de Aguárdame un insumos. minuto. Ovidio, un minuto. Hay alguien que está hablando, por favor, cierra el micrófono. Es que no me logro aquí. Es que si los bloqueo, voy y los bloqueo a todos. Venga, yo miro. ¿Ya cerraron los micrófonos? Que escuchaba a alguien de fondo. Listo, Ovidio. Qué pena con usted. Puede retomar. Profesora, como estamos trabajando la parte arrocera del Huila, Sí. entonces miramos que el problema central son los costos de insumos. Los efectos, pues miramos que la disminución de ingresos, como pasa en todos los lados, las familias campesinas cuentan con poca rentabilidad. ¿Me También, dejas ver el texto, Ovidio? Es que ahí no lo estoy viendo. Eso ahí, perfecto. Eso. Entonces, ay, perdón. Dice, árbol de problemas, pero ¿cuál es el problema? Léame el problema. El problema es los altos costos de insumo y la rentabilidad. ¿Los altos costos de qué, Ovidio? Insumo, profesora. Los altos costos de los insumos y qué? Y la baja rentabilidad. O sea, los campesinos tienen que pagar mucho por los insumos y la rentabilidad es menor de lo que ellos producen. Listo, los altos costos de insumos y la baja rentabilidad. Ahora sí te escucho, es que no te había escuchado. Sí, señora. Y analizando los efectos, son la disminución de ingresos, familias campesinas con baja rentabilidad, endeudamiento, crédito difíciles de pagar, lo que estaban hablando ahorita con los compañeros. Otro punto también que vimos es igual a una compañera que dijo que los jóvenes Profe, también perdón. abandonan el campo. Perdón, Sí. Va a hablar compañero. mi compañera también. Hola, profe. Bueno, profe, nosotros hicimos caracterizaciones a 5 fincas arroceras. Entonces, yo te preguntaba ahora por el problema central porque el proyecto que nosotros hemos pensado es un producto que se aplicaría al suelo del cultivo para mejorarlo, ¿no? Pero entonces, ahí yo estoy un poquito confundido, me perdonarán. El problema central yo tengo que sacarlo acerca de los costos, los altos insumos que tenemos como el arroz, o como lo que yo voy a empezar a estudiar con el proyecto referente que vamos a hacer. No, a ver. Cuando tú me dices, repítemelo de nuevo porque es que son dos cosas diferentes. Listo, profe. La caracterización nosotros la hicimos a 5 fincas arroceras, Sí. de las cuales el problema central de esas fincas arroceras es que la venta del arroz es muy baja
en cuanto a cómo la vende el molino, ¿sí me entiende? Entonces, espérame ahí, espérame ahí. Si están pagando muy bajo el arroz, porque eso es lo que se entiende cuando tú me dices que la venta del arroz es muy baja, entonces me están pagando muy bajo el arroz, porque es quien lo compra el molino. Mi pregunta es, ¿hay mucha competencia en esa región de arroceros? No es tanto la competencia porque al fin de cuentas todos vendemos, ¿no? El problema radica en que cuando entra al molino, el molino decide vender a un precio menor a lo que da la producción. Entonces ahí es donde empezamos con problemas porque los insumos costosísimos, nos lo compran súper económico, los empleados, o sea, ahí empieza el problema. Además de que el gobierno nos tiene con muchas trabas, ¿no? Además por el tema de la importación de arroz. Ustedes están La bien afectados importación por de eso. arroz, el contrabando, los impuestos súper costosos. Entonces, más que radique el problema con los empleados, con las familias, con los créditos, es más esa parte, como que el contrabando, los impuestos. Entonces, ahí, ¿cómo nosotros hacemos que sería el problema central? Pues es que el problema central ahí es, a ver, ¿y cuántos molinos hay en la zona? Está el ROA, está Molinos Diana. Espérame un segundo, consulto eso porque no tengo la información completa. Profe, ¿puedo decir algo ahí para pronto Sí. añadir algo? De pronto, sí, hace unos años se escuchó que el problema de pronto de la cuestión con el cultivo de arroz es que lo pagan demasiado barato. ¿Y qué pasa con los productores de arroz? Que sí lo producen, lo siembran y hacen toda la cuestión, pero ellos no poseen de pronto el molino. Y ese es el problema, falta tecnificar. Y a la hora de esa falta de tecnificación, ya cuando de pronto entran de pronto ya a vender su arroz directamente a los molinos, Sí. pues hay ese abuso. Entonces, yo creería que un problema de la cuestión con el arroz es falta de tecnificación y como más apoyo a que cada dueño de su cultivo de arroz tenga su molino y ellos mismos comercialicen su producto. Yo diría, pues, de pronto para aportar esa parte. Miren, yo escuchándolos a ustedes, yo creería, ya les escribo aquí por el chat. A ver, eso para mí sería más bien como la pérdida de la autonomía que tienen los arroceros de esa zona para ser productivos y esa pérdida tanto para la producción como de capacidad financiera. ¿Causada por qué? Por ese esquema de financiamiento que tienen las propias molineras, los cuales condicionan la venta a la cosecha, porque eso también, no olvidemos que eso, las ventas todas van amarradas a los tiempos de cosecha del arroz. Y aún más afectados se ven ustedes con esos precios que son muchísimo más inferiores en esos momentos de cosecha. Entonces yo diría más bien que es como una pérdida de autonomía. O sea, a raíz de eso ustedes van perdiendo la pérdida de autonomía, tanto productiva como financiera, porque va a llegar el momento que ese punto de equilibrio a ustedes no les va a dar. Porque si se lo están pagando mucho más bajo, pero mucho más bajo que en el mercado, entonces va a ser insostenible la producción para ustedes. Sí, señora. Yo lo analizo así, venga, yo les coloco aquí. A ver, la pérdida de autonomía productiva y financiera. Ay, Dios. A ver, vamos a redactarlo. Pérdida de autonomía
productiva y financiera como consecuencia pérdida de autonomía productiva y financiera como consecuencia de los bajos precios pagados. No, ahí no queda bien redactado. A ver. Causado por el esquema de financiamiento, más bien. Causado por los esquemas. A ver. Causado por el esquema, más bien, de financiamiento que tienen los molineros de la región. Que tienen los molineros de la región o del territorio. Digamos por ahora región. A ver. Financiera de los arroceros, porque ¿quién? Sí, pero pues yo creería que los arroceros, porque a fin de cuentas cada finca no tenemos molinos, o sea. ¿Cómo le suena así? Pérdida de autonomía productiva y financiera de los arroceros causado, voy a escribir mal, por el esquema de financiamiento que tienen los molineros de la región. Sí, yo creería que es más como así. Porque claro, eso da desmotivación campesina, da desigualdad, genera un impacto ambiental, hay conflicto, pero ahí yo ya no veo lo del conflicto del agua. No, y la parte donde dice, compañero, yo creo que quitarla de conflictos por agua y la de Sí. pérdida de competitividad, no, porque realmente acá no tenemos competitividad entre el gremio. El problema radica es frente a los molinos o frente al gobierno como tal. Entonces, ven y verán. Tienen que hablar por algún lado de los molinos. En algún lado hablen de los molinos, que ahí no lo veo. Sí, en las causas, ¿no? Sí, o sea, algo que tenga como, que diga como que por la presencia de los molinos o las políticas de los molinos, las políticas económicas de los molinos no generan impacto positivo para los arroceros de la región, algo así. Listo, pero cambian los colorcitos del arbolito y pues ya haciendo esa... Y en cuanto al gobierno, como varias veces se ha reunido, de ejemplo, el presidente con los arroceros y han firmado de pronto compromisos que nunca se han cumplido, entonces esa también sería como una causa. Claro, no podemos decir que no es la poca presencia del gobierno, no, porque ha ido, sino más bien el incumplimiento. Ni el incumplimiento, es el tema como del seguimiento a los acuerdos. O sea, de nada vale que vaya al gobierno y se siente a hablar con unos X o Y personas, representantes del gremio, que lleguen a unos acuerdos, pero que de ahí para adelante no se haga nada. Solamente son reuniones para, ahí sí como el cuento, que hoy en día a todos nos toca tomarnos una foto para tener la evidencia de que se hizo. Al gobierno también le toca tomarse fotos
hacer videos, sacar noticias para mostrarle a las ONGs, a los bancos internacionales, de que ellos sí hacen. No son, llámese gobierno del que sea, pero Sí. todos hacen lo mismo. Tomarse en la foto y después de la foto se les olvida el seguimiento. Entonces, a eso va. Todos los gobiernos llegan, todos se sientan, hablan con los representantes, llegan a unos acuerdos y puede ser, óigame lo que les voy a decir, puede ser que el gobierno hasta desembolse el dinero. Él lo desembolsa, él lo manda, porque lo que yo he dicho siempre es que la corrupción no está en la nación, muy poca corrupción se ve en la nación, no estoy diciendo que no la haya, en la nación lo hay, llamando nación el gobierno que está ubicado en Bogotá, o sea, ministerios y departamentos, pero la corrupción o el dinero se pierde en los territorios, entendiendo territorios, gobernaciones y alcaldías. Ahí es donde más se pierde el dinero, siempre, porque fui testiga de cómo desde el Ministerio de Salud se mandaban todos los recursos a diferentes municipios de Colombia por allá en el año 2011, 12, del 2011 al 2016, que trabajé en eso en el Ministerio de Salud, y se destinaban los recursos a todos los hospitales. Pero cuando la plata llega al municipio, ahí se pierde, entre el gobernador y entre los alcaldes. Entonces, muy seguramente el gobierno va, firma unos acuerdos, de pronto hasta despacha el dinero, pero no se hace seguimiento de qué está pasando con ese dinero. Y ahí es donde se pierde el dinero y ahí es donde sale la corrupción y salen las noticias que uno ve a diario. Entonces, eso es otra necesidad y otra problemática que puede salir del proyecto, que hay una baja presencia del gobierno para hacer el respectivo seguimiento al cumplimiento de los acuerdos planteados en las diferentes reuniones regionales. Profe, otra de pronto causa que tengo acá, el contrabando de arroz ilegal Sí. por la frontera de Ecuador. Sí, ajá. Y las importaciones innecesarias que se hacen. Esa sí no la pueden dejar de citar porque eso sí los ha afectado mucho a ustedes. Listo. Listo, profe, por mi lado creo que ya, no sé, compañero Vídeo, si tiene algo para preguntar. Chicos, sí, el link tanto de la grabación de hace 8 días, se los publico ahora por el WhatsApp, como el link de este video se los publico ahora en WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguien más? Bueno. Profe, le quería preguntar de pronto si le muestro otra el árbol que le hicimos al inicio para ver qué le podemos modificar, sino que pues en ese momento no le hice las modificaciones. El de la unidad ganadera. El de la unidad ganadera. ¿No fue el que trabajamos ahorita? Sí. Pero yo le comparto otra vez la pantalla un momentico. Listo. Aquí ya está para modificar. Exactamente. Sí, este es un poco más, no de pronto tan extenso. Para ver qué de pronto qué se puede mejorar en este árbol para que quede de pronto el problema un poco más específico y se sepa de pronto mejor cómo tratar este problema. Te digo que de pronto este problema principal de pronto no plantearlo así de otra forma, ¿no? Por eso, yo ya les dije cómo quedaba ese problema. Yo se los dije. Pero Vamos a ver en ese momento no lo pude de pronto anotar para tenerlo en cuenta. Perdón, Sí. creo que la profe lo escribió, ¿verdad?
Bajo Sí, nivel de aquí, productividad aquí y está. rentabilidad en las unidades ganaderas debido a la escasa adopción de tecnologías y prácticas modernas. Sí, ahí está, ese es. Ujú. ¿A dónde está en el chat o dónde lo escribió? Aquí está en el chat, mira, ahí, Sí, ahí está en está el chat. proyectado. Ya, listo. Disculpen Ya lo compartí. disculpen la ignorancia ahí que hice la desfachatez. No, no, tranquilo, para eso estamos. Nunca, yo sí les digo a todos mis aprendices, pregunten hasta el cansancio. No, y nunca, es lo que le enseño también a mi hija, pregunte hasta el cansancio, nunca le dé pena, nunca va a estar de más una pregunta. Ahí está resaltado. ¿Listo? ¿Sí lo ves resaltado? Sí, aquí ya lo vi, sino que pues yo creo que Yo acá ya de pronto ya. lo compartí al grupo que tenemos, compañero. Ah, ok, listo, listo. Ahí está, tanto el tuyo como el de los chicos del arroz. Ahí quedó. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, me quedó con una mala ortografía porque solo escribí una R y son 2 R's. Listo, chicos. Para el viernes, si Dios... William, ¿quieres decir algo, William? Sí, profe, no es que yo quería compartir mi árbol a ver si de pronto me podía Dale. corregir. Dale, Ok, dale. gracias. Yo tengo una pregunta. Empiecen con el árbol de programa. ¿Ese árbol de programa básicamente para el escrito o hay que colocarlo en lo de la caracterización? Listo. Causas: alimentación inadecuada, manejo sanitario deficiente, instalaciones inadecuadas, manejo inadecuado de los animales, falta de registros y control productivo, baja productividad y rentabilidad en la producción de cerdos de engorde. Eso, bueno, muy bien, aquí estoy viendo, bueno, en el árbol de los compañeros que estaban ahorita, los compañeritos de los molineros, tal vez por la letra no lo vi, puede ser que lo tenían, pero no lo vi. Recuerden que tienen que hacer causas directas y causas indirectas, ¿listo? Que se puedan ver. Por ejemplo, yo ya les iba a decir a ellos algo, pero ya me lo respondieron acá. Dice, alimentación inadecuada o de baja calidad, desconocimiento sobre requerimientos nutricionales. Y dice falta de capacitación y asistencia técnica. Muy bien. Entonces, si tenemos todo eso, yo no creería que esa sea la problemática central, compañeros. Chicos. Sí, profe, entonces, ¿cuál sería, por ejemplo? Porque es que yo estoy viendo que la problemática va más enfocada como a la falta, a la ausencia de formación. Venga, se los escribo aquí. Porque una cosa, yo veo que todo es inadecuado. 你还不知道吧？那个什么狗屁股双养老公，2年前就和公主好上了，他还借公主的名义四处收钱。 A ver, inadecuado. 士兵抚恤金。 ¿Alguien tiene el micrófono abierto? 现在大部分人都没有。 Compañera Zuli. Seguridad, infraestructura, capacitación, entonces el problema central de la baja productividad para los Sería, a ver, porque yo veo, y eso es un problema que ustedes encontraron generalizado en las unidades productivas que fueron, ¿sí? Sí, 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 profe.
Profe, aquí, por ejemplo, podría ser, en lugar de productividad, sería más bien en la rentabilidad en la producción. Es que yo lo veo más bien como que eso le ocasiona a ustedes pérdida en la competitividad. O sea, lo que eso redunda en últimas o recae en últimas en que las granjas de las granjas porcinas de esa región van a tener una pérdida en competitividad. ¿Y eso en qué se representa? En bajos rendimientos productivos, pero eso también va de la mano porque de pronto esas granjas no se han querido tecnificar en los diferentes ciclos del proceso de productivo con lo que tiene propio esta actividad de cría de cerdos. Profe, disculpe que tal vez a mí me faltó colocar algo acá y es con respecto, más que la tecnificación de las granjas porcícolas, es que, por ejemplo, aquí en el municipio de Agua de Dios no hay mataderos, ¿cierto? Sí, allá no hay. No hay mataderos. ¿Qué pasa? Entonces, todos los cerdos o la producción porcícola que se vende, no voy así como hace 20, 30 años, porque hace 20, 30 años habían matadero aquí en Agua de Dios. Entonces, ahí es donde influye la competitividad. ¿De qué? De que hoy en día aquí, por ejemplo, el precio del kilo de cerdo en canal, no en pie, en canal, está en 5.000 pesos, 6.000 pesos. Y en las carnicerías lo están vendiendo a 7.000, 8.000 pesos la libra, dependiendo de lo que se compre, bien sea chuleta, bien sea lomo, pierna, no sé. Pero entonces, yo sabes también que veo ahí que eso es un tema de calidad. ¿Cómo están allá los o sea, en Agua de Dios, quién controla esos estándares de calidad, de salubridad? Porque entonces, bueno, ¿cómo se están dando los profe. controles? Bueno, eso los controles los da la UMATA, ¿cierto? Por medio de un veterinario y por medio de un zootecnista, ¿cierto? Que van y revisan las instalaciones y pues a pesar de las deficiencias que pueden haber en las porcícolas, ¿cierto? No estoy hablando que sean grandes, porque son pequeños productores, entonces ellos son los que dan el visto de las normas mínimas de calidad y de producción sanitaria que puedan haber en cada finca o en cada granja. Obviamente deben de tener una guía, tienen que estar certificados también por el ICA. Pues yo no sé, yo leyendo lo que aquí estoy escribiendo. Ustedes todos me dicen, no solamente los dueños del proyecto, sino todos, si están de acuerdo o lo ven de otra manera. ¿Cómo lo ven otros compañeros? Yo escribo, leyendo que es manejo sanitario deficiente, manejo inadecuado de animales, falta de registros y control productivo, instalaciones inadecuadas. Entonces lo que yo veo es que en esa parte, en esa región, las granjas tienen una vulnerabilidad sanitaria. Y esa vulnerabilidad sanitaria redunda en la productividad y rentabilidad en la producción de cerdos de engorde. Porque eso en última, o sea, si no hay un proceso... Profe, usted tiene toda la razón. Aquí en esta área o digamos en esta región, porque municipios aledaños tampoco cuentan con mataderos, ¿cierto? ¿Sí ves? Y como... Entonces yo creería que el problema mayor va a estar enfocado en eso, en cómo a partir de estándares de calidad que el mismo municipio puede empezar a implementar y a exigir, las granjas se pueden ver beneficiadas. Yo en algún momento, alguna vez, hace muchos años, escuché hablar de un sitio cerca aquí a la Brava Caldas, donde tenían criaderos de cerdos, ¿sí? Y cuando fui me comentaban, y pues vi todo el proceso, yo quedé aterrada como era
el sitio de estos animalitos y los alimentaban con yogur. O sea, yo en mi vida sabía que a un cerdo le daban yogur y purina como hojuelas, como a los niños, ¿sí? Entonces, pero era todo un tema de alta calidad, como tenían estos cerdos ahí. Y tengo un primito que trabaja por Puerto Gaitán y conoció la fábrica, ¿sí? De esto de la facenda, de cerdos de la facenda, y él me dice que está aterrado con todo el proceso y el control de calidad con que habitan esos cerdos allá. Los controles, las horas, los tiempos de baño, de limpieza, mejor dicho, toda la sistematización que tienen, la alimentación que tienen, el pesaje, la comida es por gramos, o sea, no es tirada al ojo, sino que es gramificada. Entonces, eso puede ser como, ahí les paso ese dato, yo lo veo más por ese lado del tema sanitario, que puede ser el problema mayor. Sí, profe, ya que usted nombra, por ejemplo, así como los de la Facenda, aquí cerca de Agua de Dios, en Ricaurte, en el municipio aledaño, no sé si usted ha escuchado de Rancho La Angostura. No, pero yo sí conozco por ahí, porque Bueno, yo viví en Flandes. Ah, correcto, somos casi vecinos. Sí. El Rancho La Angostura es un conglomerado a nivel nacional e internacional. Ellos, es una familia dueña de esos predios y ellos se dedican a la cría y ceba de reses y ganado porcino, ganado vacuno, ¿cierto? Asimismo, Sí. ellos tienen su propia producción de concentrados, sus propios Todo lo tienen. productos, todo lo tienen ellos, correcto, y eso es muy tecnificado. Lastimosamente que es difícil entrar allá, ingresar allá, pero... ¿Cómo se llama? Rancho La Angostura. ¿La Angostura? ¿La Angostura? Sí. Angostura. Correcto. Queda en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Ok, de pronto algún día. ¿Y es muy difícil entrar allá? Bueno, yo como particular, sí, ¿cierto? Tendría que... Pero ya, por ejemplo, una persona profesional o ya directamente como ustedes que son instructores del CEN y todo eso, es que es muy fácil, ¿cierto? Porque sería muy incluso chévere ellos... pedir una visita y pues que lo dejaran a uno grabar y proyectárselas a ustedes en alguna actividad. ¿Ve? Voy a preguntar a ver cómo sería eso. Ok, profe. Listo, chicos. Entonces esa es mi propuesta. Mírenlo más por el lado sanitario, que eso sí les afecta mucho a ustedes. Además que todas las causas, tanto directas como indirectas, las veo enfocadas hacia ese lado. ¿Alguien está levantando la mano? Pero no veo. Marley Vanessa, ¿qué quieres decir? Profe, en la parte ahí donde tú dices vulnerabilidad sanitaria e inexistencia de instalaciones, ¿no? O sea, también hacer como... Sí, exactamente. Porque como... además de lo sanitario, como que inexistencia de instalaciones para la productividad, algo así. Pues es que podría llamarse el tema como vulnerabilidad sanitaria. Como dice que no hay como un sitio donde realmente se haga todo el proceso de sacar la carne con higiene, entonces pues sería como también poner ahí la parte de la instalación o del... Sí, o del sitio. Pueden decir como vulnerabilidad sanitaria a causa de la inexistencia de sitios, ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Vulnerabilidad sanitaria a causa de la inexistencia de controles. ¿Podría decir control control sanitario? No, vulnerabilidad sanitaria
a causa de la inasistencia de, se llama empresas, instituciones más bien, de instituciones que controlen la cría de cerdos, lo cual redunda en la productividad y rentabilidad en la producción, pero otra vez para repetir, cerdos de engorde, no. Perdón, le quito la palabra. Vulnerabilidad sanitaria y inexistencia de manejo de canales porcinos para extracción de carne, algo así, ¿no? Por eso, pero la inexistencia, bueno, sí, así quedaría bien, porque lo que yo también quería decir es que no lo hay, porque de pronto desde el gobierno municipal no lo exigen. Piénsenlo por ahí, redátenlo tanto como les está sugiriendo la compañera. Perdón, le quito. Acá en mi pueblo antes había un matadero, listo, pero eso se selló. Ahora las personas que tienen como el canal para la extracción de la carne y de todos los derivados del cerdo, tienen como una especie de ¿cómo se dice eso? Se me olvidó el nombre. Como de un cuarto, ¿no? Un cuarto frío y lo han amoblado al estilo de que con todas las leyes de biosanitarias y que o sea, lo hacen aquí en un sitio pequeño, pero con toda la normatividad vigente. Entonces, ellos son como un canal, no es directamente como una especie de empresa grandota, pero ellos son un canal como de abastecimiento en cuanto a la carne de cerdo. Exactamente. Entonces, sí, déjenlo que por algún lado se vea el tema de los canales. Como queda grabado, más o menos los compañeros del proyecto se ubican en el minuto, en la hora y 50, porque empezamos a hablar del tema en la hora y 50. Ya van 2 horas 4 minutos, para que pongan el audio en la hora y 50. ¿Listo? Ok, profe. Listo, mis niños. Los felicito a todos los que comparten sus actividades, a los que no les da pena presentar sus avances, esa es la idea, no les dé pena. Aquí entre todos construimos y nos vemos, si Dios quiere, el viernes a las 7 de la noche. Listo, Ok, pues, muchas gracias. Profe, muy amable. Feliz noche. Listo, Dios le bendiga. chicos, un abrazo, que Dios me los acompañe. Feliz noche a todos. Gracias. Igualmente. Buenas noches.